Ya, buenas noches compañeros, nosotros somos el grupo 2. Vamos a presentar el proyecto integrador. Estos son los integrantes que conforman el grupo. Estos son los contenidos que vamos a ver a continuación y comenzamos con la descripción del problema. Descripción del problema. Un paciente ha sido diagnosticado con una enfermedad genética rara que afecta a la producción de una proteína esencial en la coagulación sanguínea. Los estudios revelan mutaciones en el ADN que alteran la secuencia de aminoácidos en la proteína afectada. Como parte introductoria, el presente caso clínico aborda una enfermedad genética poco común que afecta directamente a la producción de una proteína clave en la coagulación sanguínea. Esta condición tiene su origen en mutaciones específicas del ADN, como situaciones puntuales que modifican la secuencia de aminoácidos en la proteína codificada. Dichas alteraciones pueden comprometer el plegamiento correcto de la proteína, afectando de tal manera su estructura tridimensional y por ende su funcionalidad biológica. En este tipo de disfunción es especialmente crítica en el sistema de coagulación, donde la precisión estructural determina la eficiencia de la cascada hemostática. Como bien lo señala Jiménez y Bincay, incluso un pequeño cambio en regiones estructurales clave puede impedir la interacción con otras proteínas del sistema, generando de tal modo un defecto funcional severo que se manifiesta clínicamente en forma de trastornos hemorrágicos. Objetivo. Tenemos el objetivo general. El objetivo general es el analizar el impacto de mutaciones genéticas específicas sobre la estructura y función de las proteínas, esenciales para la coagulación sanguínea, y su relación con la manifestación clínica de trastornos hemorrágicos como la hemofilia. Los objetivos específicos. Uno, describir cómo las mutaciones en el ADN, como lo son las sustituciones puntuales, inserciones y deleciones, alteran la secuencia de aminoácidos y afectan la estructura tridimensional de las proteínas implicadas en la coagulación. 2. Evaluar la consecuencia funcional de estas alteraciones estructurales dentro de la cascada de coagulación, considerando su relevancia clínica y terapéutica en enfermedades como la hemofilia A y B. Las hipótesis. Aquí existen dos: la hipótesis sobre la naturaleza de la mutación y su impacto estructural, que consiste en la enfermedad genética rara en el paciente se debe a una mutación puntual o inserción en el gen que codifica la proteína esencial para la coagulación, lo que resulta en una alteración significativa en la secuencia de aminoácidos. Esta alteración induce un plegamiento incorrecto de la proteína, afectando su estructura tridimensional y por lo que consigue que su capacidad para interactuar con otras moléculas y participación sea eficaz en la cascada de coagulación, manifestando un fenotipo hemorrágico. La hipótesis sobre las consecuencias funcionales de la proteína defectuosa. Esta trata que la proteína esencial para la coagulación produzca a partir de un gen mutado, presenta una actividad funcional disminuida o ausente debido a la alteración en su secuencia de aminoácidos. Este defecto funcional impide la formación de complejos enzimáticos necesarios o la activación adecuada de otras moléculas dentro de la cascada de coagulación, lo que conlleva una ineficiencia en el proceso hemostático y la manifestación clínica de la enfermedad. Soluciones propuestas. Cuando se trata de una enfermedad genética rara que afecta de una proteína clave para la coagulación de la sangre, hay varias soluciones médicas que se pueden considerar. Entre estas tenemos las opciones que son las siguientes. La terapia de reemplazo proteico, que es una de las formas más comunes de abordar problemas de coagulación, como la hemofilia, que es el administrar directamente las proteínas que faltan en la sangre del paciente. Por ejemplo, en los casos de hemofilia A y B, se infunden los factores por vía intravenosa, mientras que la terapia génica consiste en una acción más reciente que busca abordar el problema desde su raíz
país y consiste en introducir una copia saludable del gen dañado en el cuerpo del paciente, permitiendo que éste produzca por sí mismo una proteína correcta. Ya. La discusión. La primera hipótesis planteada nos dice que una mutación puntual en el gen que codifica una proteína esencial para la coagulación provoca un cambio en la secuencia de aminoácidos, lo cual puede inducir en un plegamiento incorrecto de la proteína. Podemos afirmar que esta hipótesis es verdadera, ya que múltiples estudios que han demostrado que incluso mutaciones puntuales pueden inducir cambios drásticos en el plegamiento proteico. Por ejemplo, la hemofilia A causada por mutaciones del gen F8 se ha documentado tanto en mutaciones puntuales como en declaraciones que llevan a un mal plegamiento del factor 8, impidiendo su secreción o funcionalidad. De manera similar, en la hemofilia B, las mutaciones en el gen F9 pueden alterar la conformación del factor 9 y reducir su capacidad de formar complejos funcionales con otros factores. Además, el mal plegamiento puede inducir retención intracelular y degradación proteasomal, lo que resulta en niveles plasmáticos bajos o indetectables de la proteína. Por lo tanto, la hipótesis afirmada por la evidencia científica. La segunda hipótesis sugiere que la proteína mutada presenta actividad funcional disminuida o ausente, lo cual afecta la formación de complejos enzimáticos críticos para la cascada de coagulación. En estudios funcionales con mutaciones del factor 9, por ejemplo, se ha demostrado en algunas variantes mantienen niveles normales de expresión y estabilidad, pero presentan pérdida de actividad catálica debido a la afección de residuos claves en el sitio activo. Asimismo, ciertas mutaciones en el factor 8 afectan su capacidad para interactuar con el factor 9 o fosfolípidos, reduciendo así la eficiencia del complejo de NASA. Esta hipótesis también es afirmada por la evidencia, ya que las consecuencias funcionales de las mutaciones en factores de coagulación han sido extensamente documentadas y correlacionadas con la severidad del fenotipo hemorrágico. Las conclusiones. La aparición de una mutación puntual o inserción en el gen que produce una proteína crucial para la coagulación altera directamente su secuencia de aminoácidos. Esto afecta su estructura primaria, ocasionando un plegamiento incorrecto, lo que pone en riesgo su estabilidad y funcionalidad. Como resultado de esta alteración estructural, la proteína pierde su capacidad para interactuar de manera efectiva con otras moléculas en la cascada de coagulación, lo que refiere en la formación de complejos enzimáticos esenciales o en la activación de factores necesarios para un proceso hemostático eficiente. Esta pérdida de función se manifiesta clínicamente en un fenotipo hemorrágico que se caracteriza por sus sangrados anormales o espontáneos, como se observa en trastornos hereditarios de la coagulación. Esto confirma la conexión directa entre la mutación genética y la deficiencia de la función coagulante. Y bueno, ese fue el grupo 2 y muchas gracias.